Buenas tardes para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hair Talks. Es nuestro episodio número 12, la hinchada, el que realmente apoya a los equipos detrás. Y tal vez eso puede reflejar la profesión que tenemos mi invitado de hoy y yo, porque sí, somos abogados deportivos y los abogados deportivos generalmente estamos detrás de las personas que llenan estadios, hacen goles. Sin embargo, a nosotros nos toca esa parte de pronto de defender las leyes y ordenamientos jurídicos que están detrás del espectáculo. Para mí es un verdadero placer hoy tener un invitado de lujo, y lo digo de lujo porque esto a mí me llena de orgullo. Realmente la persona que tengo hoy, desde que nosotros hace algunos años con mi equipo de trabajo decidimos empezar a dar clases de derecho deportivo en Colombia, descubrimos a este personaje que hoy es un gran abogado deportivo, oriundo de Medellín. Los que me han oído muchas veces, una ciudad de verdad que no tengo palabras para agradecerle todo lo que me ha dado en mi vida profesional, y más que esto, el día de hoy es con un amigo y una persona que admiro muchísimo, y se lo he dicho fuera de cámaras que para mí es de los mejores, por no decir el mejor alumno que hemos podido tener. Alejandro Naranjo, bienvenido a este Hair Talks, de verdad muy contentos de tenerte el día de hoy, mi hermano. ¿Cómo estás? Sonrojado, sobre todo, muy sonrojado, pero sobre todo muy agradecido con vos y me siento como que me ascendieron. O sea, pasé de ser alto consumidor de las clases, de consejos de ustedes, de ser padrino de ustedes, apadrinado, y de ser usuario del podcast a estar de este lado de la pantalla. Entonces, muy contento y, y tranquilo también, con ganas de tener una conversación como tantísimas que hemos tenido, solo que ahora para compartirla. Contento sobre todo. Perfecto, Alejo. Como te contaba en este Hair Talks, la verdad, lo que hemos preparado es un tema que creo que nos apasiona un montón. Yo también lo he dicho, que a mí, de todas las ramas que uno puede practicar en el derecho deportivo, algo que me apasiona un montón es el derecho deportivo internacional, y una figura que me encanta, que es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. ¿Por qué dirán que invitamos a Alejo? Simplemente Alejo al día de hoy es socio de una de las firmas que yo diría más importantes a nivel mundial en esta rama, con muchos años de experiencia. Y Alejo a día de hoy es secretario ad hoc clerk del TAS, y ya lleva algunos años de experiencia en ese tema, y bueno, él ya nos contará, digamos, de estos casos y de esa experiencia que puede tener. Alejo, antes de entrar en contexto, digamos, del tema del TAS, donde vamos de verdad que abordar sobre todo esa relación que puede haber con el mercado latinoamericano, la pregunta de siempre: ¿cómo Alejandro llega a Barcelona? Bueno, hoy estás en Barcelona, yo acá en Miami. ¿Cómo llegas ya a Pinto Ruiz del Valle? Y bueno, ahora eres socio, ¿no? Sí, a punta de, yo creo que de muchas casualidades y de abrir puertas y estar dispuesto a ver qué puede pasar. A ver, yo soy abogado colombiano de AFIT, de Medellín, no estudié Derecho en Barcelona, en España. Entonces me dedicaba al derecho laboral, de hecho con mi papá me dedicaba al derecho laboral y pasaron dos cosas más o menos al mismo tiempo. Una, que te conocí a vos y a Ger y creo que con un panfleto o alguna publicación en redes sociales, en Instagram o algo, vi el curso de Derecho Deportivo, el diplomado que se hacía en UPB y los conocí a ustedes. Esa fue la primera bendición muy grande. Y segundo, a pesar de ser abogado pues, deportivo, me empezaron a llegar las primeras cosas de derecho, en ese caso del fútbol. Con Medellín le llegó a mi padre y a mí un par de consultas sobre jugadores en ese momento. Y es muy curioso que uno dice, el derecho deportivo, pero a pesar de ser abogados deportivos, somos abogados y punto. Entonces, por más de que sean jugadores de fútbol, les aplica el derecho laboral y en su momento eran las preguntas de qué hacer con un jugador que está suspendido por dopaje, o sea, qué hacer con él en términos laborales, ¿cierto? Entonces, ahí descubrí, junto de la mano tuya, que existía el derecho deportivo. Entonces, con esa relación con Medellín se fue casi dando la oportunidad de trabajar con ellos y en su momento no quedé, así de sencillo, no, el puesto no fue para mí, lo ganó Julián, una persona que también es muy tesa, que quiero mucho y que ya tenía un estudio también por fuera.
Entonces dije, bueno, pues en ese momento no había especialización ni nada de derecho deportivo en Colombia, entonces dije, va a tocar ir para afuera y llegué a estudiar a España. De hecho, también un poco de la mano tuya, hice el máster y luego llegó el momento de hacer prácticas y al momento de hacer las prácticas, pues tuve la suerte de que había un ecosistema de amigos entre la gente de Pinto y la gente de GER, entonces me recibieron aquí. O sea que empecé desde abajo, desde ser practicante hasta decir, pues les caí en gracia, y terminé quedando aquí trabajando y ya han pasado ya varios años. Entonces, como decís, soy socio y he estado de Adult Clerk en varios casos ya del TAS. No soy interno del TAS, pero sí he estado en muchos casos de la mano de José Juan Pintón, árbitro del que ojalá ahorita hablemos, y de otros árbitros pues también del TAS, sobre todo los vieja guardia. Bueno, por cierto, y eso te iba a preguntar porque pues muchos hemos pasado por esa silla, antes yo con hace algunos años, después nuestro querido amigo Carlos Buitrago, hoy gerente en un club de fútbol, pasaste tú, gente como Antonio de Quesada en su momento también, que fue mi jefe, y bueno, y te llegó el turno y digamos que también una pregunta, y no sé, tal vez si puedes compartir por acá cómo ha sido esa experiencia de Jota. Yo siempre seré un agradecido con él porque cuando yo estuve aprendí un montón de todas las personas que estaban en ese momento y siempre diré que esa práctica que yo tuve, siempre seré un agradecido de todo lo que les aprendí definitivamente. En tu experiencia ahora que también ya has visto, que son 10 11 años después que tú llegas ahí, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia, de todo lo que ha hecho esta oficina, yo diría, por el derecho deportivo internacional? Pues mira, yo creo que lo decís vos en tus libros, en tus clases, lo digo yo, o es un alto debate, que el derecho deportivo es muy reciente, es muy nuevo, todavía se discute si es una rama independiente del deporte o no. Y creo que este despacho y sobre todo J un poco pueden ejemplificar eso. J empezó como árbitro en el TAS cuando FIFA reconoció al TAS pues, como órgano para llevar sus disputas en apelación y era el momento en el que todavía faltaban muchas cosas por, digamos, descubrir, legislar, decidir en el derecho deportivo. Y se nota mucho la diferencia de cuando él empezó y tocaba sacar decisiones, casi que con principios ahí jurídicos que estaban en el aire, o crear mucha jurisprudencia, de la cual hoy está basada, yo creo, el derecho deportivo, que ya hoy lo vemos mucho más robusto, con muchas normas, con jurisprudencia consolidada, pero entonces este despacho muestra mucho, es como toda la transición. No es que aquí tampoco ni empiece ni termine el derecho deportivo, pero sí hay muchas personalidades que han pasado por acá. Entonces, lo decías, Antonio Quesada, hoy en día, pues, con un puesto muy importante en el TAS, jefe de arbitraje. No solo está J de árbitro, sino que también está Jordi López, que junto con Lucas Ferrer y Yago Vázquez, que también hacían parte del despacho, tienen otro despacho y también potentísimo, muy fuerte en ¡Qué derecho deportivo. cracks! Sí. Gente que ha estado también, que está en este momento en FIFA, gente que está en la Federación Mexicana, o sea, gente que está en muchos sitios, ha pasado por aquí, se ha hecho escuela. Entonces, es bonito. Yo hice escuela en GER, luego en Pinto y aquí estoy. Hay gente que ha hecho escuela en GER y hoy en día está como Carlos, gerente de un club, y así. Entonces, se ha creado derecho deportivo acá y se ha creado escuela aquí. Bueno, Alejo, y te voy a preguntar algo porque a mí me pasó y realmente tú siendo como pues, colombiano y como somos nosotros, ¿qué tal ese cambio cultural que puede ser llegar a una ciudad como Barcelona? Muchos también creo que hablamos de querer ser abogados internacionales. Sin embargo, claro, eso es como lo que uno puede ver y cierta, como ciertos pensamientos, pero en la realidad, digamos, ¿cómo te afectó a ti ese cambio cultural de llegar a ser un abogado internacional como lo que eres a día de hoy? Hay muchas cosas, de forma personal y de forma profesional. Yo creo que empezaría sobre todo con que, o sea, en Colombia estamos muy bien formados, hay muy buenos abogados, tenemos todas las herramientas para poder trabajar en el extranjero. Así de entrada mucha gente pregunte, como, vos sos abogado colombiano, ¿cómo trabajas en España, cierto? Y sí creo que tenemos muy buenas bases. Y en ese sentido, creo que llegamos a aprender de una vez rapidito qué significa trabajar en Derecho Internacional en el TAS y lo vamos a aplicar bien. Es decir, tenemos buenas bases, como dije, pero nos toca llegar de una vez a entender la importancia de instituciones suizas, obviamente como es el TAS, FIFA que también todavía tiene su sede en el TAS,
y las sentencias del Tribunal Federal Suizo. Hay que aprender de una vez cómo funciona eso y cómo también desde Suiza se intenta manejar jurídicamente todos los casos alrededor del mundo, Asia, África, América y en fin. Y también las posibles injerencias eh, digamos, la importancia de los pronunciamientos que pueden tener instituciones como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha visto a lo largo de la historia y se está viendo hoy en día muy fuerte. Lo del caso de Bosman, el caso de Diarra y el más fuerte hoy en día de Seraín. Entonces, por último, yo creo que también el sudamericano, el colombiano, tiene mucho para aportar acá. Hazte cuenta los jugadores extranjeros, cuando llegan a un club dicen, uy, yo tengo que llegar a marcar la diferencia. Creo que el sudamericano también tiene una visión muy amplia que llega a aportar mucho. O sea, para que aquí el europeo tampoco se centre como que solamente en Europa, sino que uno como sudamericano también tiene otros elementos que aportan bastante. Por mencionarte alguno, también la diferencia de los precios, o sea, lo que significa para un club o un jugador sudamericano los costos de arbitrar, los costos que tiene una multa, las altas o bajas sumas que puede tener un salario, o sea, comparación de los europeos. Entonces tenemos mucho por aportar, creo yo. Hay un tema, y digamos desde tu experiencia, y ahorita que lo puedes ver ya con un entorno internacional, porque esta es la pelea que tenemos todos los abogados latinoamericanos, desde tu concepto, ¿el TAS de verdad es una herramienta cara? El TAS para mí sí es una herramienta, pero es una herramienta sobre todo en desarrollo, diría yo. Es decir, cada vez se está acercando más sin desconocer que para las personas, los clubes, las instituciones europeas es mucho más fácil, es mucho más asequible, ¿cierto? Pero siento que se está acercando mucho el TAS a Sudamérica. Te doy unos ejemplos corticos. Hace poquito se instaló una sede alternativa de audiencias en Lima. Si vos te fijas en las decisiones recientes de laudos en el TAS, en la sección en español, cada vez hay más árbitros latinos, que fue febrero, bueno, me voy a equivocar con la fecha, no, mayo o así, hubo el primer congreso de Derecho Deportivo de Conmebol con el TAS en Luque, en Asunción. Entonces, si bien al principio se veía arbitrar, o sea, o litigar por allá en Suiza, muy complicado, pensate, por ejemplo, no sé, el caso de Nacional contra Courtois y lo costoso que es y tal, siento que cada vez se va acercando más. Ahora, siento también que en Sudamérica nos tenemos que ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Que si un club, un jugador, una parte en Sudamérica tiene un caso, pues hombre, no hay necesidad, aunque yo trabajo en Barcelona, de tener que nombrar árbitros suizos, ingleses, españoles, ni abogados suizos, ingleses, españoles, sino que también en Sudamérica tenemos mucho. Sobre todo que si en un caso tenemos árbitros latinos, abogados latinos, pues hombre, no hay necesidad de que todos viajemos a Suiza entonces, sino que todo se puede manejar desde Sudamérica. Sí es una herramienta, pero hay que ayudarnos un poquitico. Pero de hecho yo creo que en los años ha habido un desarrollo bastante interesante. Se me hace por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo el tema de las apelaciones de los disciplinarios de federaciones internacionales, que es gratuita, es una excelente opción. Ni decir ahora que no toca ir lastimosamente, o bueno, depende cómo lo veas, ya no hay que ir tanto a Lausanne, porque antes era pues, para los latinos, sí, pero bueno, ahora se ha facilitado bueno, tú me corregirás, ¿no? Pero generalmente ahorita como los hubs que se han instalado en Latinoamérica podrían ser Santiago, Lima, que es Y lo que sobre todo, veo últimamente, y bueno, y el tema, digamos, ya virtual que ha mejorado notablemente, ¿no? sí, post-COVID hay mucha gente que se queja, pues, y a veces se tiene razón, de que las audiencias presenciales no es lo mismo que virtual, la Sí. presencialidad da muchísimo, pero yo creo que hay que saber tener ese toque de caso por caso qué es lo que mejor procede. Por ejemplo, si es una audiencia que por más importante que sea el caso, nada más hay abogados, pues hombre, está la posibilidad de que sea por virtual. Pero si hay testigos, por ejemplo, la presencialidad te da mucho. Bueno, ya se depende caso por caso, pero si vos como abogado sabes que sos un mejor orador que lo que presentas escritos, pues en la audiencia es tu momento de convencer al panel, de mirarlo a los ojos, de presentarle de mejor forma tu caso, entonces, hombre, quizá la presencialidad cae bien. Y ahí es cuando te digo, hay que tener la visión de yo quiero que en este caso vaya a haber audiencia, pues para que no me lo impidan, tengo que nombrar un árbitro de por aquí, ¿cierto? Que los costes no sea un problema para que haya una audiencia en donde voy a ser yo fuerte.
Bueno, y ahora que tocas un tema muy importante, que es el caso a caso. Entonces, Alejo, a ver, devolvámonos un poco en el tiempo y como esto es caso a caso. ¿Fueron tus primeros casos que tú dices, ve, este caso estaba bastante interesante? Obviamente que los puedas compartir. En su mayoría, yo creo que son casos públicos, entonces no hay problema. Me acuerdo mucho en mi primerísimo caso, era uno de un club, creo que japonés, Shanghai no, una cosa dificilísima de pronunciar, que lo habían sacado de la Champions League asiática, ¿cierto? Por un tema de licenciamiento de clubes. No había pagado por ahí una deuda a un entrenador o algo así, quien estaba quejándose y pidió que no le dejaran participar en la Champions porque era un requisito estar ok en cualquier tipo de deuda. Entonces, me acuerdo que de ese caso mucho, sobre todo fue como el shock o el sentido de responsabilidad de, hombre, hay que fallar sobre un caso que implica sacar a un equipo de una competición y quitarle un poquito el susto ay, no, y este caso va a aparecer en la prensa y quién sabe si el nombre de uno por ahí. Entonces, primero, hacer como los caballos que tienen estas cosas aquí, yo me voy a enfocar en el caso sin preocuparme de lo que está por fuera, pero sobre todo un sentido de responsabilidad muy duro y de tener que estudiar de entrada, así sea abogado colombiano, pues imprimirme las reglamentaciones asiáticas y a estudiar y aprender bastante. Entonces, siento que igual cada caso son cosas muy diferentes y cada caso tiene sus responsabilidades. Así como en este caso era lo de que un club participara o no, el siguiente caso ya eran con números que eran 2, 3 millones de euros, que ahí era un caso europeo y de uno quitarse el miedo de ver que los nombres que aparecen en los casos son futbolistas o técnicos famosos, quitarse el miedo y uno tener confianza en sus decisiones, pero yo creo que eso al mismo tiempo refleja como el sentido de responsabilidad de uno de los casos. O sea, así me asustara en su momento, fue el mismo susto que sentí con mi primer caso en Colombia de, uy, ¿qué consejo le voy a dar a un club sobre un jugador que está suspendido por dopaje? Creo que el consejo siempre sería el mismo. O sea, por más de que usted sea abogado, le va a tocar estudiar caso a caso reglamentaciones y jurisprudencia y con eso ya uno se le quita el susto. Es cierto, pero dicen que el que convierte no se divierte, ¿no? Porque al fin y al cabo también un tema muy de Latinoamérica, pues no solo en Colombia, que claro, cuando uno ve esas cifras en euros y en dólares, como tú decías, tanto el cliente como que la gente se asusta. Sin embargo, uno también tiene que entender que esto es una industria que es una, pues, hace parte del, pues eso, ¿no? Como que es un negocio al fin y al cabo y pues se manejan ciertos montos pues por determinada negociación y ya está. Y luego es chistoso que te llega un caso con hechos muy parecidos, con sumas muy inferiores, y uno igual siente la misma responsabilidad, igual se lo estudia bien, y con eso uno queda más tranquilo para los casos que sean otra vez con cifras bien elevadas o con nombres muy rimbombantes. Oye, Alejo, un tema a ti también, ya que mencionabas, digamos que tu primer caso fue este tema del mercado asiático. ¿Cómo has visto en los últimos años el crecimiento, digamos, de participación de partes latinoamericanas? ¿Qué nos puedes compartir de esos casos interesantes que se puedan desarrollar en nuestro continente? Yo creo que en el TAS se ha visto reflejado mucho los momentos del deporte latinoamericano, ni siquiera solo del fútbol. Entonces, por ejemplo, cuando fue el asunto del Conmebol Gate, se vieron toda la hilera de casos en el TAS, no tuvieron miedo de irlos a presentar. Hubo casos incluso curiosos, hubo uno reciente, que incluso el caso FIFA lo tramitó mientras uno de los acusados estaba preso, tocó volver el caso a FIFA. Bueno, muchas cosas pequeñas. Ese fue un momento. Luego hubo otro momento en que los clubes brasileños tenían cantidad de problemas como financieros, entonces se veía todo el rato los clubes brasileños. Hubo otro momento en que hubo un boom del mercado argentino y todos los clubes, creo que alrededor del mundo, también sobre eso hay un caso reciente en los publicados del TAS, en los que tenían que aprenderse las pequeñas circunstancias o especificidades del mercado argentino, que hay un montón de impuestos que hay que tener en cuenta, ojo con las negociaciones con los argentinos y en fin. Y te diría que en este momento, el hoy de los casos latinos son sobre todo lo que viste los disciplinarios. Ahorita si quieres, si tengo oportunidad, hablamos de eso, porque hay muchos casos disciplinarios latinos de pirotecnia, de racismo, cosa que me sorprende mucho porque van mucho en auge, de violencia también están ascendiendo bastantes.
y se ven, pero no tanto contractuales. Que lo curioso de los contractuales es que suelen ser latinos contra clubes de afuera, donde se refleja bastante entonces el propósito del mercado latino de exportador de jugadores. O sea, entonces entrando en materia, tenemos como un amplio número de apelaciones contra, me imagino, Conmebol. Digamos, si estamos hablando de temas disciplinarios en sus torneos internacionales, tanto Libertadores Sudamericana. Sí, Conmebol tiene muchos porque se ha puesto muy serio con el asunto de pirotecnia, violencia y racismo. Si te fuera a tocar algunos así como medio rápidamente, los de racismo, hombre, yo no sé si es que se da por globalización, estos gestos pues como de simio y tal. Digo globalización porque se ve aquí en España, casos como los de Vinicius y otros, y en Latinoamérica se está empezando a ver bastante, cosa que es súper delicada y muy difícil de manejar, no solamente las sanciones, sino como qué van a hacer las federaciones con esto. Te doy un ejemplo cortico. En México hubo un caso muy famoso, el que ya lleva unos años, de que antes de que saque el portero se dice, un insulto ahí, digamos, medio homófobo. Parte de la defensa de México en ese caso fue, oiga, en vez de sancionarme, trabajemos juntos en esto, porque la sanción creó una especie de auge de que ahora todos queremos como que rebelarnos un poquito y se está viendo más estos casos pues como de cánticos o en fin, ¿cierto? Entonces, las federaciones tienen que ser como muy cuidadosas en cómo manejar esto. Pirotecnia, se está viendo muchísimo. Pensamos que las competiciones sudamericanas hay pirotecnia pues a dos manos y hay situaciones muy curiosas, como por ejemplo creo que la semana pasada, en fin, hubo un partido del Flamengo. Yo no tengo ni idea si hubo un caso disciplinario, si había abierto o no, pero en el estadio ya no hubo pirotecnia, pero se veía en las imágenes como atrás ya había una cantidad de fuegos artificiales. Entonces, claro, hoy en día hay una norma que dice que, pues, como el ámbito de aplicación del reglamento de Conmebol. Entonces, la pirotecnia la tiramos por fuera, porque las sanciones están bastante fuertes. Eh, un pequeño asterisco, eso del ámbito de aplicación de las normas viene mucho también del caso de River y Boca, con las piedras que le tiraron al bus antes de la segunda final. Ahora te dije racismo, pirotecnia y me falta uno. Bueno, y de violencia. También hay alguno que otro caso, diría que más de los primeros dos. Sí, es que son casos bastante importantes. Yo te lo digo ahí como abogados que defendemos los clubes, ¿no? Porque a nosotros, por ejemplo, en sí, en Colombia, ahora que trabajo mucho de la mano con Atlético Nacional y Bucaramanga, que pues fueron los que participaron en las copas internacionales, pues claro, cada partido que pasaba de locales siempre nos llegaba el requerimiento disciplinario. Reitero, hace algunos años, comparto tu posición, no era así, sino que creo que Conmebol, la unidad disciplinaria, ha hecho un gran trabajo frente al tema. Sin embargo, de este lado, y te lo digo porque digamos que los dos clubes han tenido unas campañas de sensibilización bastante importantes, ¿sabes? Como que tratar de educar a la gente que va al estadio, el tema del barrismo, que eso creo que nos tocaría preparar otro podcast, que eso es un tema bastante difícil en Latinoamérica. Sin embargo, ahí viene el tema, digamos que digamos defenderlo. Hay unas cosas que por ejemplo, a nosotros pasa mucho que no es tanto como pirotecnia, sino que meten estas, no sé cómo se diría como en términos internacionales, pero estas bombitas que sacan humo, las... Las de humo o las ¿cómo es que se llama esto? Las de estruendo Sí, también. no, pero ni siquiera, son estas bombas que se prenden, que simplemente es como para que haga el color del equipo. Y tú no te imaginas todo lo que se ha hecho, campañas de sensibilización, ayuda de la policía. Tenemos el tema, obviamente, que los estadios, lo digo en Colombia, son públicos la mayoría, por no decir todos. Y entonces, claro, se vuelve muy difícil porque también toca trabajar de la mano con la administración local, con la policía, con las personas que también se contratan del club para esto. Y siempre, o sea, creo que de los partidos que se jugaron de las copas, pues de los clientes nuestros, o sea, cada partido llegaron decisiones disciplinarias de ese tema, pero pues que ya era un tema que yo decía, uy. Y bueno, creo que también se abre una nueva puerta para ese gran, lo que tú decías, como el derecho deportivo se está desarrollando, obviamente que hay unos reglamentos que se establecen para estos temas, pero cada año, gracias a esas decisiones del TAS, pues van mejorando y seguramente pues van a llevar a un espectáculo mejor, ¿no? Te iba a decir eso exactamente, que yo creo que la lectura de laudos del TAS es importante no solamente para los que estamos aquí involucrados, digamos, jurídicamente, así puro y duro, sino para los clubes y los administradores, pues, que están ahí muy involucrados, para ir identificando dónde hay falencias
y cómo mejorar el espectáculo, obviamente mejorar el aspecto sensible socialmente y ver qué campañas hay que hacer. La importancia de las campañas antes de los partidos, después de los partidos, los mensajes de sensibilización en ese momento, la importancia, por ejemplo, de individualizar a las personas pues, que violan los reglamentos. Por ejemplo, en Colombia, eso va avanzando, retrocede, avanza, retrocede. El tema, pues, como de la identificación de cada persona, pues, ¿cómo se llama esto? De la biometría. Sí. Y creo que es una oportunidad de mejora muy grande para los clubes, ¿cierto? De ver qué puede ir fallando y en qué puedo ir mejorando yo, no solamente para el asunto social, sino para mí, para que me dejen de sancionar. Diría yo que ahí van a empezarse a articular todo tipo de instituciones. Ahorita que leyendo los reglamentos por todos estos casos que hay, una de las cosas que está prohibida, por ejemplo, son los extintores, las bombas de humo, ¿cierto? Los más vieja guardia, recordaremos que los extintores los tiraban incluso adentro de las tribunas, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, en el fútbol colombiano, lo hacen ahí en la pista, en Conmebol no se puede, ¿cierto? Pero entonces yo siento que todas estas cosas van avanzando a eso, ¿cierto? ¿Quién sabe, por ejemplo, si la pirotecnia algún día, vamos a decir, hermano, esto aquí no, sanción que pongan, igual vamos a tirar, seguir tirando pirotecnia, pues vamos a hacerlo entonces de la mano del club, a ver si se hace de una forma segura y por lo tanto dejen de haber sanciones. O sea, esto me lo invento, pues, ¿cierto? No es que Conmebol esté avanzando en este sentido, ni los clubes, ni nada, sino que es pensando en qué puede haber de aquí a futuro, porque si no, a este paso los clubes les va a tocar tener una parte del presupuesto para sanciones. Y las sanciones, si siguen sucediendo, pues no tiene sentido. Más trabajo para los abogados. Bueno, eso es bueno, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. Oye, Alejandro, me llama la atención esa respuesta que das, porque claro, para ti es muy normal, por ejemplo, el tema de los extintores. Para mí también, obviamente que yo pues en el Campín, y eso que no tuve la oportunidad de ir a mucha fiesta como en el Atanasio, en un clásico antioqueño, ¿no? Por ejemplo, para ti es muy normal que pues obviamente veías a, o sea, las personas de las barras con los extintores y demás. Esta pregunta va diseñada, por ejemplo, cuando tú estás en un panel de tres árbitros y hay un árbitro latinoamericano que seguramente tuvo esa misma experiencia que tú, pues, viendo cómo es el fútbol, esa fiesta que se puede dar en Latinoamérica, y el europeo, que eso le parecerá algo muy autóctono, seguramente. Digamos, esas discusiones, ¿tú cómo las ves en el entorno? ¿Qué tan difíciles de manejar? Porque, claro, para mí puede ser normal, pero obviamente para, ¿qué te digo yo? Una persona de otro país que eso le parece, no sé, descabellado. ¿Cómo son esas discusiones realmente? Yo creo que ahí vuelve un poquito la sensibilidad del abogado de cómo ayudarse a guiar el caso. Por ejemplo, en estos casos, importantísimo tener panel de tres para que se retroalimenten. O sea, un árbitro único, en este caso, si es europeo, quizás puede tener una visión muy sesgada o la toca estudiar bastante de Latinoamérica, o un latinoamericano de pronto todavía tiene que aprender más de la jurisprudencia fuerte que hay, que como el TAS se creó en Suiza y los primeros árbitros eran europeos, pues digamos tenía ese posible sesgo. Pero entonces en un panel de tres en el que hay ambos combinados, se retroalimentan de forma muy interesante y creo que se llega así a las mejores decisiones. Por ejemplo, un latino dirá, hombre, el tema de la pirotecnia, ojo que este es un tema de seguridad, ¿cierto? La norma está por asunto de seguridad, pueden haber quemadas, ha habido pues casos en los que hay lesionados o muertos y tal, ¿cierto? Entonces, esta sanción tiene que ser fuerte, grande, por encima de otras. Ejemplo, no digo que esté bien o mal, de cánticos, ¿cierto? Cánticos que son importantes, pueden ser ofensivos, pero hombre, ¿a qué le vamos a dar más prioridad, ¿cierto? En cambio, un árbitro europeo se escandalizará con los cánticos que hay en Europa y dirá, hombre, es que por más de que esto sea cultural, entre comillas, esto no puede, digamos, afianzarse en el futuro. Te doy un ejemplo rapidito. En este caso mismo de México, se decía que el grito que se le hacía al portero no era con la intención de decirle homosexual, ¿cierto? Sino como de ponerlo nervioso, así aparte, pues como del folclore y en fin. Y en el laudo ponen, hombre, medianamente podemos entender de que no tenía una intención ofensiva, pero no es posible permitir que se perpetúe en el tiempo que la gente vaya cantando insultos homofóbicos, ¿cierto? Entonces, va a tocar revisar si era un panel que tenía latinos, pero sí se retroalimentó mucho lo europeo con lo latino, en este caso. Ok, sí, porque te lo hago la pregunta porque en casos que me ha tocado de dopaje, muchas veces, y claro,
A nosotros nos ha tocado defender mucho ciclismo. Le digo lastimosamente porque es un deporte nacional. Sin embargo, claro, la experiencia que podemos tener realmente es que es muy difícil explicarle a un panel. Digamos que un chico de estos que le sancionen 4 años por X o Y motivo, pues prácticamente es que si no pedalea, no es como puede pasar en países europeos, donde pues si te sancionan y ya no eres ciclista, pues puedes ser panadero y vivir de algo. O sea, creo que eso ha sido como un cuestionamiento de este lado, donde siempre decimos, sí, es complicado, pero pues me alegra en parte que también en este tema también ya haya una discusión mucho más fuerte y ahí vengo en el tema, porque cada vez vemos que en el TAS obviamente está más abierto el tema a abogados expertos en el tema y que ya participan más desde los grandes laudos a nivel internacional. Sí, en Alejo, esto, y dime. no, discúlpame, que no, tenés toda la razón. Y creo que el caso colombiano también es un buen ejemplo de eso. Estoy seguro que te han tocado 80 casos, por ejemplo, que digamos, solamente Total. en Europa, en verduras, en carnes y en fin. Entonces, hay que llevarle la información al europeo de que en Colombia la carne está contaminada de boldenona, ¿cierto? De que ya, o sea, está reconocido, se conoce, se sabe, entonces que hay un riesgo para los deportistas y ya ahí empieza la discusión de qué tan diligente tiene que ser un deportista y en fin, pero sí, toca trasladar esa información de nuestro contexto sudamericano a quien finalmente va a decidir. De hecho, en ese tema estoy muy contento porque ya cambiando un poco de tema, estuve leyendo el reporte de FIFA con la relación que hace con los últimos laudos del TAS, que es una gran labor de FIFA en los últimos años. Y con mucha alegría vi que hay participación colombiana. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto eso con los nuevos árbitros que ya hacen parte de la lista? Mira, le estoy contentísimo, muy, muy contento. Yo, cuando descubrí el derecho deportivo de la mano tuya, me engolosiné mucho, me encantó y cogía de parche leer laudos del TAS, leer decisiones de FIFA y ahí hay la opción de buscar laudos por colombianos. Me acuerdo que en el momento cuando lo busqué había cero, ningún colombiano. De pronto algún latino cuando ya tenía fuerza, creo que Arriagada, gran árbitro pues chileno por ejemplo, y no había nada. En el listado había árbitros colombianos, pero vos buscabas en las decisiones y no había ninguno. Últimamente tengo la oportunidad de conocer, por ejemplo, a Ernesto Gamboa, muy bueno, muy, muy bueno, lleva con gran altura los casos. Si es que nos tiene que representar como país, nos representa muy bien y cada vez esto es como una bola de nieve. O sea, si él lo hace muy bien, lo nombran más a él, buscan más los abogados latinos, buscan más los árbitros latinos o colombianos y creo que cada vez vamos mejor. Y esto incluso me devuelvo, sigue rompiendo mucho la barrera de lo lejos que queda Lausanne, sino que ya cada vez más queda más cerca, hay árbitros chilenos, hay árbitros argentinos, hay árbitros colombianos, podemos tener la audiencia en Bogotá, en Lima, en Medellín, en Buenos Aires, o sea, cada vez vamos más cerquita y de hecho, en los últimos laudos recientes que uno encuentra en el TAS, ya hay más colombianos. Giraldo. Giraldo, Giraldo y también, uy, se me fue el nombre de la otra persona, Novoa, ¿no? Lorena Novoa, ella es la secretaria general de la Liga Colombiana y también está nombrada y lo que tú dices, yo creo que son nombres de altísimo perfil, excelentes profesionales. A nosotros nos tocó la experiencia con Ernesto, nos ha tocado dos, uno lo ganamos y uno lo perdimos, el último, pero de verdad que la mejor impresión con los nuevos abogados que están nombrando en la rama, aparte de otros países, ¿no? Que también he visto mucho movimiento en Perú. Sí, Yo creo que para el TAS es bastante interesante ese país. Siempre digo con mis colegas peruanos que sí que han aportado al desarrollo del derecho deportivo en Latinoamérica. hombre, los peruanos Y sí que han ahora, tenido, bueno, Dios que mío. tuvimos en un congreso en Lima con el nuevo desarrollo del TAS en esa ciudad. ¿Qué nos puedes contar frente a eso? ¿Sabes qué? Me gustaría dejar un asterisco ahí pequeño para quien escuche esto. Y es que, a ver, una cosa es que estemos contentos con que haya árbitros colombianos y otra es que vos decís, ah, no, pues, GER es una firma que tiene pues, presencia en ya muchos países, pero nació en Colombia, entonces voy a nombrar un árbitro colombiano. Tampoco funciona así, ¿cierto? Los árbitros en el TAS tienen lista cerrada
que eso asegura mucho que los árbitros sean independientes, muy, muy independientes. Y al colombiano, al peruano, tampoco le va a temblar la mano en condenar al peruano, al colombiano y tal. Total. Yo tengo una anécdota pequeñita aquí con Jota y un árbitro también de muchísimo recorrido que se llama Michele Bernasconi, que de hecho con él fue la primera vez que hice de Ado Clerc, que Ado Clerc es como el que le ayuda también a redactar el laudo. Y es que nos encontramos antes de la audiencia en otra cosa que no tenía nada que ver, era de la UEFA. Y pues, al encontrarnos, como estaba cerquita de la audiencia, se empezó a hablar del caso. Y en la conversación se dieron cuenta que estaban confundidos quién era el presidente de la formación arbitral y quién había sido nombrado por cuál parte. Lo que quiere decir que cuando un árbitro hace parte de un panel, ni le importa quién lo nombró, sino que estudia el caso y va por la decisión que considera pertinente, ¿cierto? Entonces, tampoco quería dejar ahí al aire de que, no, como soy colombiano, voy a nombrar al colombiano, que el colombiano seguro me ayuda, como Es pasa buena quizás gente. en arbitraje comercial, por decir algo. No, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, estaba un poquito concentrado con decirte esto. Repetime, por favor, lo que me estabas preguntando. Qué pena. Ya no te preocupes, Alejo. Que sabes que a mí ya también se me fue la paloma. Me quedé súper concentrado en esto y ya te iba a cambiar, ya te iba a cambiar otra pregunta. Pero mira, volviendo al tema de eso de los colombianos es muy importante porque al fin y al cabo un gran consejo que a uno le dan en arbitraje deportivo es que al fin y al cabo, claro, no depende de la nacionalidad o si lo conociste en un congreso, simplemente es como ver ese pensamiento que puede tener frente a determinados temas y que creo que tú lo has narrado muy bien porque imagínate, si tú te divertías leyendo laudos del TAS y de FIFA y demás, pues obviamente que uno sabe quiénes son las personas que están detrás de ahí y eso te abre a ti el espectro Sí, mental, sobre todo pues para defender determinado caso que estés desarrollando. Oye, sí, sí, Alejo, ¿qué árbitro tiene más experiencia? ¿Qué árbitro ha fallado de cierta forma? Para mi caso como abogado, ¿cuál me sirve más? Ya me acordé que me habías preguntado y era lo de la sede alternativa de audiencias en sí, lo Lima. de Perú. Sí, sí, sí. Pues mira, es curioso porque es ya, digamos, realizar lo que venía un poquito pasando. Y es de que la Cámara de Comercio americana de Lima había visto una oportunidad ahí y había tendido mucho la mano en tener audiencias del TAS en Lima. Entonces ya había venido, ya habían bastantes que habían sucediendo ahí, hasta que ya, mejor dicho, lo que se hizo fue firmar un convenio con Matthew Reb, el director general del TAS, para que esa fuera como, pues para instrumentalizar, para oficializar que ahí se pueden hacer audiencias. Ahora, eso no quita que las partes pueden fijar una audiencia en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Miami, y cada caso se organizarán dónde, ¿cierto? En Medellín puede ser en la Cámara de Comercio, en un hotel, donde sea, ¿cierto? Incluso si hay un club o en la Federación Colombiana de Fútbol, si hay una sala de audiencias, pues para adelante con eso, no hay ningún problema. Bueno, sí, y de verdad que, yo te lo digo, cuando yo estaba empezando, me acuerdo que siempre le decía a la gente, ay, pero deberían hacerlo en Latinoamérica, pero en ese momento no era viable y bueno, qué alegría de verdad ver cada vez pues que va creciendo, digamos, en el mercado latinoamericano, que creo que muchos le estamos apuntando a eso. Bueno, Alejo, ya para ir terminando, para nadie es un secreto ese enfrentamiento que se está dando entre las decisiones del TAS y el Tribunal de Justicia Europeo. Obviamente que el caso Semenya, este caso, pues prácticamente que cada vez vemos como cada vez van saliendo nuevos temas que algunos dicen, ay, se va a terminar el TAS o se acabó el derecho deportivo porque el derecho es el derecho. Bueno, este enfrentamiento típico que tenemos desde toda la vida de que si el derecho deportivo existe o no. ¿Tú cómo lo has visto desde una opinión muy personal? Desde una opinión muy personal, yo creo que las instituciones que tenemos en el deporte son muy serias, se toman las decisiones que están incluso en su contra de buena forma y siempre se avanza en pro de eso. Desde Bosman, que digamos para Latinoamérica, mucha gente dice que en términos futbolísticos nos fue muy mal con eso, se mejoró jurídicamente el sistema. Ahorita con Diarra creo que va a pasar algo parecido. Pero de forma personal, te confieso que cada vez que pasa algo me asusto, como, uy, qué va a pasar? ¿O cómo va a cambiar todo? Porque me gusta la certeza, la seguridad jurídica, pero desde que estudié la carrera tengo que aceptar de que nadie tiene o sea, que esto puede ser muy cambiante y nadie tiene la última palabra, ¿cierto? Doy un ejemplo rapidito, ahorita con lo que pasó con Seraín, ¿cierto? Que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue: los laudos del TAS los puede revisar un país miembro de la Unión Europea en cuanto a normas de orden público de la Unión Europea, ¿cierto?
Entonces, ya había también un pronunciamiento previo de una abogada delegada de la Unión Europea, eso es una figura muy propia de ellos, pues no es importante, pues digamos, entrar en eso, pero hubo un terror muy grande de no, es lo que dices vos, se acabó el derecho deportivo, ya todo lo va a revisar la Unión Europea, yo como club paraguayo, a mí qué me importa lo que dice la Unión Europea, y el TAS sacó un comunicado diciendo, hermano, tranquilo, calma, calma, por ahora no va a pasar nada raro, y es que hay casos, algunos específicos, en los que la norma aplicable puede ser, entre otros, la Unión Europea, ¿cierto? El Tratado de la Unión Europea. Y en esos casos en particular puede haber una revisión sobre orden público de la Unión Europea. Entonces, en principio, ya esto podía haber sucedido en el pasado, ya sucedió creo que una vez con la asociación de esquí o no sé qué. En principio no va a pasar nada raro y sobre todo es muy raro que un laudo del TAS vaya a violar la norma pública. Entonces no pasa nada, no se preocupen. De hecho, en el comunicado que sacaron decían, vea, ya hoy en día el 6% de los casos lo revisa el Tribunal Federal Suizo, con una ratio de éxito bajísima. Casi nunca Exacto. se nada. Entonces no va a pasar nada, no hay como ningún mayor temor. Ahora, yo, Alejandro Naranjo, si pongo un asterisco ahí pequeño, porque el caso me ha costado explicarlo rápido, pero tiene que ver con un club belga que lo sancionaron por esto de los TPO, de la influencia de terceros, o que los terceros tengan, digamos, acceso a los derechos económicos de los jugadores. Entonces, ellos discuten que esto puede afectar en la libre circulación de los futbolistas dentro de la Unión Europea. Entonces, qué susto me da de que de pronto vaya a haber un giro de cuenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto de los TPOs, que tanto le costó a FIFA sacar la normativa, y a los clubes también acostumbrarse hoy en día a esa reglamentación. Incluso ojalá si otra vez tenemos la oportunidad de hablar bastante sobre eso, sería muy interesante. A este caso en particular, todavía creo que le falta un último pronunciamiento, pues, o unos pronunciamientos más de las cortes belgas, pero creo que en principio vamos a estar tranquilos. La gente se estresa mucho, en conclusión, la gente se estresa mucho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se mete bastante, más de lo que creo que la gente quisiera, pero las instituciones deportivas lo asumen bien y se sostienen. Nos toca anotar ese punto para otro podcast. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo que ese tema de los PPO, yo siempre fui muy crítico frente a eso porque en una época, no me acuerdo, creo que 2018 fue que se empezó a hablar muchísimo de este tema con esa modificación y yo me acuerdo que cada congreso de derecho deportivo solo hablaban de eso, ¿no? Y hoy por hoy que ya lo veo que ya empezó a pasar el tema y ahora viene el tema de los multiclubes, que sí que tendrá tela para cortar, ya veremos qué trae. Sí, es que incluso aquí rapidito, cuando decías que cómo fue mi experiencia como abogado colombiano al llegar aquí a Europa, este caso muestra perfecto el choque que puede haber, porque me tocó que me explicaran y yo aquí conversar con ellos cuál es el alcance verdadero de las determinaciones del Tribunal de Justicia Europeo y hasta dónde puede llegar o no puede llegar. Porque supongamos que alguien diga aquí, no vea, es que esta reglamentación impide que hayan entradas de dinero y por lo tanto que haya movimiento de jugadores, ¿cierto? Y yo les dije, vea, venga, yo por ejemplo le muestro un aspecto latino, quizás. En Sudamérica se da mucho el regreso de jugadores para volver a coger otro aire y volver a Europa o ya a lo caso de su carrera. Jugadores que vienen con un alto salario, ¿cierto? Que hacen los clubes no pueden pagar. Entonces, en nuestro contexto particular, creo yo que sería, por ejemplo, muy razonable que una empresa le diga a un club, oiga, vea, yo le voy a invertir incluso directo al salario de este jugador o a su club, lo que quiera, pero yo espero un retorno de mi inversión más allá de ser patrocinador suyo y aparecer en la camiseta o de tener actividades pues, de activación, sino que cuando este jugador se vaya yo quiero un retorno, ¿cierto? O sea, esto desde el punto de vista comercial, así en principio suena razonable, ¿cierto? Y esta prohibición antes impide el movimiento, la circulación de jugadores, ¿cierto? Entonces, cada normativa puede tener dos perspectivas. El asunto claro es que si hay algún pronunciamiento de la Unión Europea, o sea, si bien no tiene aplicación en Sudamérica, en África, en Asia, a FIFA le tocaría decir, oiga, yo no puedo tener normas diferentes para todo el mundo, ¿cierto? Me toca aquí emparejar. Sí, lo de siempre, más o menos que es muy complicado para las entidades deportivas, bueno, estas entidades internacionales, poner a todo el mundo de acuerdo porque pues cada país tiene su regulación. Yo creo que por eso nos gusta tanto el derecho internacional, ¿no, Leo?
Pues Sí, sí, porque al sí. fin y al cabo es sacar una norma que, bueno, que ya vamos a ver qué pasa y eso nos dará años de estudio, seguramente para nuestras carreras. Alejo, y la última preguntita ya, como sabes, este podcast de verdad que está creado es para esas personas que sueñan con entrar en la industria deportiva y pues compartir conocimiento y como tú muy bien lo dijiste al principio, estudiaste mucho, has hecho un gran esfuerzo para entrar, pero ¿qué consejo le darías a esa persona que nos está oyendo y que dice, uy, ese Alejandro Naranjo se ha vuelto para mí todo como un ejemplo de seguir? ¿Qué le dirías a esa persona que quiere entrar en la industria y te puede estar viendo como una guía para su desarrollo profesional en los próximos años? Que sigan a Ger en redes. Gracias por la publicidad. Hombre, no, pero un poquito, lo parecía en serio, lema tuyo mucho de con la fe intacta y tal, uno no debe tener miedos, ¿cierto? Uno debe prepararse y actuar sin miedos, ¿cierto? Es decir, la preparación es esencial, estar muy actualizado, leer reglamentos, leer las decisiones, porque a veces uno lee un reglamento y uno dice, ah, no, eso está muy fácil. Los derechos de formación, por ejemplo, hay que darle tanta plata a un club si lo formó de tal edad a tal edad. Y luego uno ve los casos reales y es una cosa que se puede enredar completamente, ¿cierto? Entonces, prepararse bien, mantenerse actualizado en todas las instancias. O sea, leer desde los laudos que salen en Colombia, en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, que no pueden llegar al TAS, que eso ya es otra discusión muy buena. Nos bloquearon, nos bloquearon. Leerlos de FIFA, leerlos de otras instituciones, no todo es fútbol. Leerlos del TAS y ahí te ayudas para no tener que leer de otras instituciones. Y en eso no tener miedo a tocar puertas, ¿cierto? Lo peor que puede pasar es que no te respondan un email, que te digan que no, pero escríbale a todo el mundo, escríbame a mí, Alejandro, ¿usted qué me recomendás? ¿Dónde estudio esto? ¿O yo soy bueno para esto? ¿Qué institución puedo tocar la puerta? Vaya, escríbalo a los clubes, vaya, escríbalo a los jugadores y no tenga miedo, ¿cierto? Y cuando lo tenga, incluso escriban a la gente que sabe, que puede tener alguna experiencia, que hay mucha gente muy buena y muy buena gente que te puede dar mucho la mano. Es posible que tu primer caso no vaya a ser en el TAS, va a ser uno de formación, de un club de barrio, pero ahí vas conectándote y uno ahí va creciendo. Lo último que pena es, hay que ser abogado también. Con leer todas las cosas de deportivo no basta, porque en derecho deportivo hay derecho laboral, derecho comercial, disciplinario, se ve de todo. Entonces hay que ser abogado y luego deportivo. Bueno, Alejo, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Como siempre, por ahí dicen que el maestro es el que más aprende de sus alumnos, así que de verdad, muchísimas gracias. Siempre agradeceré a la vida haberte conocido y haberte encontrado en este camino y nada, seguimos la mejor de las suertes. Espero verte pronto en Barcelona, en Miami, en Medellín, donde nos lleve el mundo, o en el Congreso de Cali. Dios mediante, y seguimos. Y para todas las personas que nos oyeron, no olviden seguirnos en nuestras redes en YouTube, LinkedIn y bueno, síganos pues para compartir más contenido. Gracias a Sí, todos.